Ok, estamos listos. Estamos listos. Ok, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Y básicamente, chicos, en este live o en este vivo, lo que vamos a hacer es simplemente compartir un poquito, un poquito de lo que me cambió a mí la vida, que fue la educación, que fueron los libros, ¿vale? Y el objetivo al final es, pues simplemente ese, ¿no? Compartir lo que, pues a mí me ayudó a cambiar mis resultados, ¿no? ¿Mis resultados en qué sentido? En el sentido de no tener, o sea, yo me eduqué como todos, ¿no? Con la mentalidad, con el pensamiento de que tenemos que trabajar para otra persona para ganar dinero, ¿no? Y eso realmente no es así, ¿ok? Eso no es así. Para ganar dinero lo que hay que hacer es ofrecer algo al mercado, un bien, producto o servicio de mejor valor, o sea, con más valor, con mejor precio para las personas te pagan y tú ganas dinero. Así es como se gana dinero, ¿vale? O sea, trabajando para otro, tú lo que vas a hacer no es ganar dinero, lo que tú vas a hacer es pues obviamente cambiar tu tiempo por dinero, ¿ok? Y lo que tú vas a tener es un ingreso limitado, atado a tu tiempo. Es decir, que eres un esclavo y que encima no vas a ganar dinero, ¿vale? Entonces, la idea que tengo yo con esto no es otra cosa que darte toda la información, no para que te hagas millonario, no para que te hagas súper rico, o sí, ¿vale? O sí, o sea, ojalá que sí, ¿vale? Pero el objetivo de esto es que cambies la información que hay en tu mente, ¿no? Porque cuando tú cambias la información que hay en tu mente, ¿vale? De forma totalmente inevitable, va a cambiar las decisiones que tú tomas. Y cuando tú cambies las decisiones que tú tomas, inevitablemente van a cambiar tus resultados. Espero que hasta aquí se entienda. Ahora vamos a empezar a leer, ¿no? Tenemos el libro ya aquí compartiendo pantalla. Lo hice así, ¿vale? Lo hice así porque quería, pues obviamente, que se viese la pantalla, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, vamos a empezar. El libro es El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki y vamos a arrancar, ¿vale? Las reglas cambiaron. Primer capítulo pone, vivimos en tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo, pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos, en las salas de juntas y en las cocinas de todo Estados Unidos. La globalización, las importaciones, los decrementos, los remates, las hipotecas subprime, las coberturas tipo swap, los esquemas Ponzi, los fiascos de Wall Street, las recesiones, una mala noticia tras otra. En los primeros meses de 2009, recuerda que esto está en 2009, no estamos en 2025, o sea, imagínate, ¿vale? En los primeros meses de 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 250.000 al mes. Ahora que escribo esto, a finales de 2009, la tasa de desempleo es del... Me voy a quitar yo aquí. La tasa de desempleo es del 10,2% y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar su empleo, pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes. De los ejecutivos y managers de nivel medio a los empleados administrativos y los del escritorio. De los banqueros a los empleados de ventas al menudeo. Todo mundo está en riesgo. Incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una de los empleos seguros, sufre recortes en su fuerza de trabajo de manera significativa. En una encuesta realizada en 2009 por USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. Bienvenido, ¿quién está por aquí? ¿Quién está? Danielo, bienvenido, mi bro. Bienvenido. Estamos aquí leyendo un poco, ¿vale? Así que listo, seguimos. En el verano de 2008, en el verano de 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor o incluso más. Los bienes raíces, estoy leyendo el libro del negocio del siglo XXI, ¿vale? De Robert Kiyosaki. Los bienes raíces se desplomaron. Hostia, tío. Se desplomaron. Lo que la gente creía que eran activos sólidos y confiables se vaporizó. Esto es en 2008, ¿vale? Cuando fue la crisis de real estate, ¿vale? En Estados Unidos, que luego afectó pues a Europa y todos los países de primer mundo, ¿no? La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en 2009 por USA Today arrojó que 60% de los estadounidenses consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. Por supuesto, tú ya lo sabes, pero hay algo que quizá desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro, se necesitó de una crisis económica
para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Muchas veces para que la gente despierte tienen que sentir el hambre, ¿no? O sea, para que uno decida tomar agua del río, ¿vale? Esto es lo que se dice siempre, ¿no? De que para tú llevar al agua, o sea, tú puedes llevar a un burro al río a beber agua, pero tú no le puedes obligar a beber agua, ¿no? Y eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque sí le puedes obligar si tú condicionas el ambiente, ¿vale? Si tú al burro le pones sol, le pones estar sin agua durante 4 días, le haces que se mueva mucho para que se canse, él va a querer beber agua, ¿no? Entonces muchas veces lo que le pasa a las personas que no quieren emprender o que no quieren hacer deporte o que no quieren hacer algo que es bueno para su vida es simplemente porque o sea, no tienen las condiciones, ¿ok? Que les hacen sufrir el dolor de la escasez de un resultado, ¿vale? O sea, la privación, cuando tú estás privado de algo es cuando tú quieres algo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en España, por ejemplo, y en todo lo que es pues, la cultura hispana, ¿no? Es que nos han educado para conformarnos con muy poco, ¿no? Nos han educado para conformarnos cada vez con menos, cada vez ahora ya sin casa, sin coche, sin nada, ¿no? Entonces, quieren que tú te conformes con poco para que no te quejen, ¿no? Pero realmente es una situación de pobreza lo que se está viviendo y hasta que uno no eleva el estándar en su vida de lo que cree que se merece uno, no va a tomar acciones para cambiar, porque tú estás condicionado mentalmente para pensar que ya te mereces poco de la vida, ¿no? Y el tema es que tú tienes que entender de que tú puedes tener en la vida lo que tú quieras si tú elevas tu nivel de educación. Entonces, cuando tú haces eso es cuando tú vas a empezar a sentir, ¿vale? Una privación con las mismas condiciones físicas con las que antes estabas a gusto, ¿ok? Cuando tú sientes una privación con las mismas condiciones materiales y físicas con las que antes estabas a gusto, es cuando vas a empezar a tomar acción. Entonces, para mí el juego no va tanto, ¿no? de privarte a posta, sino de educarte y elevar tu nivel de conciencia, para que tú entiendas que tienes sed, lo que pasa es que no lo sabes, ¿ok? Eso es lo que yo creo, ¿no? Que deberíamos hacer todos. Pero bueno, dice, sí, claro, se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro, pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana. Siempre lo han estado. La mayor parte de la población de los Estados Unidos han vivido desde siempre al borde del precipicio, sobre la cuchilla que divide a la solvencia y la ruina. Siempre han confiado en que el siguiente cheque de nómina les sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo le deje un colchoncito muy pequeño de ahorros en efectivo. Y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tu tiempo por dinero y en una recesión se convierte en la fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingreso disponible en circulación con el que se puede pagar el tiempo que destinas a un empleo. Te lo dije, no quisiera salir con el típico te lo dije, pero te lo dije. Lo he repetido durante años, ya no existen los empleos seguros. El Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción. Y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Muy buena Cabri, que te he visto que has entrado. Buen día, bro. Estamos leyendo en vivo, ¿vale? Estamos leyendo en vivo y pues yo compartiendo un poco mis interpretaciones, ¿vale? Estamos leyendo El negocio del siglo XXI. Seguimos. Aquí te presento lo que escribí en 2001 en un libro en un libro intitulado La Escuela de Negocios para la gente a la que le gusta ayudar a otros. En 2001, o sea, hace 24 años ya de esto. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales, o sea, esto fue hace 24 años que lo dijo, ¿vale? O sea, no sé, para mí es una locura, ¿vale? Es como un genio, ¿sabes? Saber esto hace 24 años, o sea, en mi opinión, los Estados Unidos, y no es que sea un genio realmente, simplemente es que entiende los fundamentos y entiende que si se dan ciertas condiciones no puede haber progreso, ¿vale? Eso fue lo que él se dio cuenta, ¿no? Y por eso, pues, como que adivinó el futuro. Pero realmente no adivinó el futuro, lo que hizo fue prever lo que iba a pasar en base a unas condiciones previas que ya existían, que son las mismas que existen en España. O sea, España, chicos, lo siento, pero en unos años, yo no quiero ser fatalista, ¿no? Pero esta es la realidad. En unos años España va a estar en la quiebra absoluta, ¿vale? Por el tema, o sea, es muy sencillo de entender, ¿ok? Si nos damos cuenta, nosotros estamos como ciudadanos, ¿vale? Pagando unos impuestos para pagar la seguridad social, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la política actual? Está arruinando el país, ¿no? Está trayendo un montón de inmigración ilegal, ¿vale? Muchísimas y muchísimas y muchísimas personas ilegales, sin papeles, que no van a trabajar, que no van a pagar impuestos,
pero que sí a ellos se les va a pagar con lo que tú estás pagando de impuestos. O sea, no sé si lo entiendes, tú le estás pagando a la gente inmigrante sin papeles. Y yo, chicos, yo no soy racista, ni mucho menos, ¿vale? O sea, a mí no me importa el color de piel, pero sí me importa la cultura y me importa la legalidad de la gente, ¿no? Porque si la gente no tiene papeles, no pueden trabajar y la gente tiene que comer. Y cuando la gente no tiene para comer, ok, una de dos, o el Estado le da pagas o se ponen a vender droga. Ahí es cuando se crean mafias y ahí es cuando esas mafias conquistan terreno, ¿vale? Y es lo que está pasando en Badalona, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Inglaterra, en Londres, lo que está pasando en Alemania, ¿vale? Lo que está pasando en muchísimos sitios que pues están llenando de inmigrantes sin papeles, ¿no? Que no pueden trabajar. Y pues, ¿y cómo les pagan a toda esa gente? Con tus impuestos, ¿vale? Por eso España que tiene cada vez una deuda pública más grande, tiene más inflación y está más arruinada y va a acabar arruinándose y vamos a ser un país tercermundista. Eso es lo que va a pasar en España. No soy fatalista, es simplemente lo que va a pasar si las cosas siguen iguales, ¿vale? Entonces, la única opción que tenemos es educarnos, hacernos libres nosotros primero, para luego ser un ejemplo para el mundo y cambiar pues toda la estructura podrida que hay, ¿no? En todo el sistema en el que estamos. ¿Vale? O sea, nos han engañado toda la vida y pues tenemos que cambiar eso, ¿no? Entonces, dice, ¿no? En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerles a sus estudiantes un programa de educación financiera realista de manera adecuada. Ese mismo año en una entrevista para Nightingale Conante dije, si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti, si quieres apostarle tu vida a los altibajos de los mercados de valores, entonces estarás apostando tu jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control, no estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia, que yo no apostaría a mi futuro financiero con ellos. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que Seguridad Social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente crees que también crees en el conejo de Pascua. Y en una entrevista que di en marzo de 2005 dije, la mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez. Por eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída del mercado y que nos va a volver y que nos va a volver a afectar. ¿Por qué habría de adquirir este tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo otro colapso del mercado y mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. Y es lo mismo que está pasando pues ahora, ¿no? En 1971, la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón oro. Y por cierto, esto sucedió sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es qué pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitió imprimir más y más dinero, todo el que quisimos, sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más grande de la historia. Durante las siguientes 3,5 décadas, o sea, 35 años, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión, mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de los bienes raíces y otros activos se inflaba. La gente común se fue volviendo millonaria. De repente hubo crédito disponible para cualquier persona, en cualquier momento y lugar, y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras las lluvias primaverales. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagarés, refinanciando y pidiendo prestado, prestando y refinanciando. Porque después de todo, el valor de los bienes raíces siempre sube, ¿verdad? Pues no, para 2007 ya le habíamos inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que podía soportar, y la fantasía se desplomó hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron Lehman Brothers y Bear Stearns, Bear Stearns. Millones de personas perdieron sus planes 401 para el retiro, o sea, como un plan pues, de la seguridad social, sus pensiones y sus empleos, ¿no? El plan 401 será como un plan, como un fondo a plazo fijo, algo así, ¿no? O sea, un fondo con intereses fijos y a largo plazo, ¿no? Supongo. No sé cuál es la verdad. Pero no es, creo que no es como el de pensiones, que es el público, ¿no? Sino que creo que es un fondo privado al que se refieren. ¿Vale? O privado o semiprivado, pero no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Igual es la seguridad social. Pero vamos a seguir, ¿vale? El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. En la década de los 50, cuando General Motors era la empresa más poderosa de los Estados Unidos, la prensa tomó una declaración del presidente de General Motors y la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras General Motors
avance, también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez ya no sea tan buena frase porque en 2009 General Motors cayó en bancarrota y ese mismo verano el estado de California comenzó a pagar sus deudas con pagarés en lugar de efectivo. Es decir, que pagar la deuda con pagarés es pagar la deuda con más deuda, porque un pagaré significa ya te lo pagaré en el futuro, ¿no? I will pay you. No te lo voy a pagar ahora, te lo pagaré más adelante, ¿no? Entonces, si tú pagas la deuda con más deuda, ¿qué es lo que pasa? Que hay un incremento exponencial de los intereses. Y eso es lo que provoca que un país no pueda pagarlo, tenga que prostituirse como hace pues una puta que vende su cuerpo, pues el Estado tiene que vender su cuerpo es su tierra, por eso tienen que pues aceptar la prostitución de sus tierras, ¿vale? Ya sea la explotación o incluso que les quiten tierras, ¿vale? Y eso es lo que provoca cuando tú pagas con deuda, ¿vale? ¿Por qué hacen esto? Muy fácil, porque a los políticos no les importa el país, lo que les importa es su beneficio personal y por eso hacen este tipo de cosas, obviamente, ¿no? Justamente ahora está disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que son dueños de su propia casa. Si tú eso lo miras ahora en España ahora mismo, o sea, españoles dueños de su propia casa, o sea, no hay ya, no hay, ¿no? Los remates hipotecarios están a la alza y el número de familias de clase media a la baja. Las cuentas de ahorro, si acaso existen, son cada vez más pobres y el endeudamiento familiar es cada vez mayor. O sea, yo sí leéis esto, hermano, y no hierve la sangre para hacer algo, no sé, hermano, tenéis horchata, ¿vale? Yo leo esto y me hierve la sangre de decir, hermano, hay que hacer algo, ¿sabes? Hay que provocar un cambio. Pero bueno, cada uno. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso, porque el sistema Ponzi en Estados Unidos creo que funciona igual, pero en España es un sistema totalmente, o sea, sistema Ponzi dijo. El sistema de pensiones en España es un sistema completamente Ponzi, ¿vale? O sea, lo que están cobrando los pobres ancianitos de hoy, ¿ok? Es lo que nosotros estamos pagando. O sea, a esos ancianos se les ha estafado y a nosotros también se nos está estafando. O sea, la estafa no es culpa de los pobres ancianos que se han jubilado, obviamente, ¿no? La estafa es del Estado, o sea, los estafadores son el Estado. O sea, yo quiero que entiendas que el Estado te estafa, te miente, te roba y te engaña, ¿no? O sea, ¿te estafa con qué? Bueno, te estafa porque te promete una cosa y luego te da otra, ¿no? Con el tema de las pensiones, con el empleo, te da seguridad, no hay seguridad real ahí, ¿vale? O sea, te está estafando, ¿no? Luego te miente, ¿vale? Te miente, te roba con impuestos. ¿Ok? Y te engaña, ¿vale? Te miente y te engaña, que lo mismo, ¿no? Te miente porque te dice que ellos, el dinero que tú pagas es para mejorar el país y lo están destrozando. O sea, el Estado te estafa, te miente y te roba. O sea, y tú estás como sin nada, ¿no? Pero bueno, cada uno es su decisión, obviamente, es el libre albedrío, ¿no? Pero yo pienso que deberíamos espabilar un poco, ¿no? Las personas, pero bueno. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, tío, no puedo poner aquí como algo para que veáis la página por la que vamos. Yo creo que sí, ¿no? Eh, pa, pa, pa. Ah, mira, aquí el puntero, ya está. Vale, la cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse, pero ni de broma. ¿Pudieron todas estas malas noticias atraer tu atención? Chicos, decidme cómo vais. ¿Estáis escuchando? ¿Se escucha todo bien? ¿Se entiende bien? Para seguir dándole, chicos. Seguramente, pero no estás solo. Los estadounidenses de todas partes ya dejaron de darle vueltas al asunto y fingir demencia. Genial. Ahora estás despierto y consciente de lo que sucede. No es agradable, claro, así que analicémoslo con cuidado para comprender qué significa y qué puedes hacer al respecto. Es un nuevo siglo. Siendo niño, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito que seguramente te dieron a ti. Ve a la escuela, estudia con ahínco y obtén las buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro, bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo será a cargo de ti. Sin embargo, la anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti. El gobierno tampoco se hará cargo de ti. Nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas ya cambiaron. ¿Por qué cambiaron las reglas? Chicos, es muy sencillo, es lo que os digo siempre, ¿no? Porque hemos pasado de una era industrializada, de una era industrial en la que se empezó pues, a industrializar todo, o que a sistematizar todo, y está muy bien, porque eso es lo que permitió crear mucha oferta, una oferta prácticamente ilimitada de muchos recursos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que ya hemos cambiado de era, ya estamos en la era de la información. Cuando se creó el móvil, cuando se creó el internet, el ordenador, etcétera, hemos trascendido de era. Y la gente sigue educándose para una era que es la era industrial, en la que el Estado se ocupaba de ellos.
y hemos ya pasado de era, ahora estamos en la era de la información. Entonces, si tú sigues generando ingresos como en la era industrial, vas a seguir, primero, en un mercado que tiene muy poca oferta para ti, o sea, te vas a pelear con mucha gente para un pastel muy pequeño, y lo segundo, vas a cambiar tu tiempo por dinero y vas a ser un esclavo, ¿vale? Porque la diferencia entre la esclavitud antigua y la esclavitud moderna es muy simple. La esclavitud antigua, un ser humano era dueño de otro ser humano. En la esclavitud moderna te han cambiado las palabras, ¿vale? Te han dicho que ahora no hay esclavitud, ¿vale? Pero tu dueño, ¿vale? Tu dueño, porque el que controla tu tiempo es tu dueño, es un negocio. Pero el dueño del negocio es un ser humano. Por lo tanto, ¿quién es dueño de ti? El negocio, o sea, el ser humano. Es la esclavitud igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí no viene un problema. Porque tú, es algo libre, ¿no? O sea, tú eliges trabajar con alguien, alguien te paga y listo. Y eso no tiene ningún problema. Para mí es la peor forma que hay de ganar dinero. Pero eso en sí no es esclavitud. Lo que es esclavitud es tu verte obligado a trabajar en condiciones que no quieres trabajar, porque si no te mueres de hambre. Eso es esclavitud. Y eso es lo que está creando, pues, la sociedad actual, el estado actual, que realmente a día de hoy tu dueño no es la empresa para la que trabajas, porque él es otra puta igual que tú. O sea, él no puede hacer nada. Yo conozco un montón de empresarios. O sea, a mí me dicen, ¿quién es el malo, el empresario o el empleado? Es que ninguno de los dos son malos porque los dos intentan sobrevivir. El empresario tiene un montón de personas que están de baja, por las que tiene que pagar dinero, tiene que pagar impuestos por todos los empleados, tiene que sobrevivir. O sea, es muy difícil ser empresario de la vieja era a día de hoy, pero es que ser empleado también es muy difícil. Entonces, para mí no tiene la culpa ni uno ni otro, para mí la culpa la tiene el Estado, ¿vale? Para mí la culpa la tiene los responsables que son el Estado y nosotros como pueblo porque lo aceptamos, ¿vale? Para mí eso es realmente la verdadera culpa. Y eres un esclavo, pero no de un negocio, eres un esclavo del Estado, es lo que quiero que entiendas, ¿vale? Porque el Estado quiere hacerte más y 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 más dependiente, hasta que no tengas prácticamente nada, ¿vale? O sea, quieren controlar hasta cuánto dinero tienes y cuánto puedes gastar. O sea, quieren que seas su puta, quieren que seas su esclavo y cuanto antes lo entiendas, antes vas a poder tomar medidas, ¿ok? Por eso hacemos esto, para que tomes medidas. La gente dice, no, es que yo realmente no, a mí hacerme libre no me hace falta. Bro, es que no has entendido nada, tío, eres un bobo. ¿Cómo no te va a hacer falta hacerte libre? ¿Qué quieres? ¿Ser un puto esclavo de otra persona? Porque eso es lo que hace una persona que no se educa, ser esclavo de otra. Ser esclavo de otra. Entonces, si tú no te educas, si tú no lees libros como estamos haciendo aquí, vas a ser esclavo de otra persona. Y ahora igual dices, no, no pasa nada. Cuando tú pasen los años y te des cuenta de que no tienes vida, de que no tienes dinero, de que no tienes tiempo, de que las condiciones de vida son miserables, de que comes lo que te dicen que comas, de que trabajas las horas que te dicen que trabajas, en las cosas que te dicen que tienes que trabajar. Y te vas a quejar, porque obviamente te vas a quejar. Brother, anticípate a eso y toma medidas ahora. No te esperes a que llegue eso. No te esperes a llegar al acantilado para darte cuenta de que ya estás sin opciones, ¿no? Entonces, pues un poquito de eso, ¿vale? Entonces, seguimos. Mis padres creían. Ah, no, íbamos por aquí, ¿no? Sin embargo, la anterior es una noción del era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti, el gobierno tampoco se hará cargo de ti, nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas ya cambiaron. Mis padres creían que la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de las empresas, en seguridad social y en Medicare. Pero todas estas son ideas desgastadas y obsoletas, remanentes de una época que ya se fue. En la actualidad, la seguridad de tener empleo es solo una broma. Y la mera noción de tener un trabajo de por vida en una sola compañía, ideal que con tanto orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos, es tan anacrónica como una máquina de escribir. Muchas personas creyeron que sus planes de retiro 401 estaban a salvo porque los respaldaban acciones de blue chip y fondos mutualistas. Así que, ¿qué podría salir mal? Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos, que alguna vez fueron como vacas sagradas, ya no pueden seguir dando leche es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleo, la certeza de una jubilación. Repito, son ideas perpetuadas de la era industrial y ya no estamos en ella. Pero los siglos han pasado, vivimos la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con este tiempo. Por suerte, la gente ya comenzó a escuchar y aprender. Es una lástima que se necesite de sufrimiento y dificultades para entender las lecciones. Pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante, como la caída de las .com, la crisis económica post 9/11, el pánico financiero de 2008 o la recesión de 2009, más gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrán sostenernos. El mito corporativo terminó.
Si pasaste años subiendo por la escalera de una empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama? Me preguntas. El trasero de la persona que está frente a ti. Eso es lo que tienes que ver al frente. Si quieres seguir viendo eso por el resto de tu vida, entonces tal vez este libro no es para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de alguien más, entonces continúa leyendo. Que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento, el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, esto fue hace 24 años, imaginaros ahora, ¿no? Para cuando termines de leer estas palabras, quién sabe, la situación podría haber cambiado. No te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes raíces vuelven a girar y el crédito se afloje de nuevo, ahora estamos muy mal con eso, como inevitablemente sucederá, no vuelvas a ceder ante la sensación de falsa seguridad que los metió, a ti y al resto del mundo, en este desastre financiero desde el principio. En el verano de 2008 los precios de la gasolina subieron hasta $4 por galón. Las ventas de camionetas se desplomaron como piedra y de repente todo el mundo andaba en un automóvil pequeño o híbrido. Pero piensa en lo que sucedió después, para 2009. O sea, ¿os dais cuenta de que es lo mismo que está pasando ahora? No sé si... O sea, ahora estamos en esa fase en la que la gente no tiene ni casa ni coche. ¿Os dais cuenta, no? Los precios ya habían bajado a $2 y ahí, Dios mío, la gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿De verdad creemos que los precios van a permanecer así de convenientes? ¿Que bajaron para siempre y que por tanto es bastante lógico comprar autos que consumen gasolina a lo loco? ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amable, pero la palabra que usaría es estúpidos. Por desgracia, la respuesta es sí. No solo nos engañan una vez, permitimos que lo hagan una tras otra. Desde niños, seguramente escuchamos, leímos o nos contaron la fábula de la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir con la visión de la cigarra. No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar tu atención para que no te ocupes del serio asunto de construir tu vida. Es solo ruido sin importar si se trata de terrorismo, recesión o el escándalo electoral más reciente o el COVID. En realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarías estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión, mucha gente logró crear fortunas, igual que pues, en la pandemia, ¿no? Asimismo, en los tiempos de los mayores auges, como de los bienes raíces en la década de los 80, millones y millones de personas se negaron a hacerse cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro y terminó teniendo fuertes dificultades económicas o en bancarrota. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, sino tú. ¿Estás molesto por la corrupción del ámbito corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street y los grandes bancos por permitir que sucediera la crisis? ¿Con el gobierno por no hacer lo necesario, por hacer demasiado o por equivocarse tanto y no hacer lo correcto? ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? Quejarte y despotricar no asegurará tu futuro. Tampoco te servirá culpar a Wall Street, a los grandes banqueros, al Estados Unidos corporativo, ni al gobierno. Si deseas un futuro sólido, necesitas crearlo. La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu propio negocio. Bueno, chicos, ¿leemos uno más o terminamos aquí? ¿Qué pensáis? ¿Leemos uno más o lo dejamos? ¿Qué pensáis, chicos? ¿Otro más? Vale, dejadme que me haga, dejadme que me haga un café súper rápido. Un café, voy rápido y seguimos, ¿vale? Me hago un cafelito rápido. Vale, listo. Entonces, vamos al segundo capítulo, ¿vale, chicos? El hilo de plata, ¿vale? El 13 de julio de 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulencia de esta turbulencia eco, de esta turbulenta economía? Bromeas fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente. Escuchar esto, porfa. Escuchar esto, porfa, chicos. Porque lo mismo que fue en 2009 es ahora, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo. Estamos en la misma fase, ¿vale? La misma fase crítica y vital, ¿no? Del juego, ¿vale? Porque al final todo son ciclos en base a la psicología humana, ¿vale? Y ahora estamos en la misma fase que en 2009, ¿no? Este es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Así que cada vez, bien, así que cada vez
que alguien dice, oh, las oportunidades son menos ahora, es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que a la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. O sea, esto realmente lo deberíamos, ¿sabes cómo? Hacer así, ¿sabes? O sea, subrayar. Porque esto es súper clave. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio, ¿vale? Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva, como una estufa de leña bien provista en una noche fría de invierno. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Y es lo que te he dicho antes, cuando tú condicionas el ambiente de un animal o de un ser humano, de un animal X, tú estás condicionando su comportamiento. Si tú aprovechas, porque entiende esto, el 10% en la vida es lo que te ocurre y el 90% es como tú reaccionas a lo que te ocurre. Si tú reaccionas de una forma empoderada, de una forma en la que, como un ganador, ¿no? Y dice, brother, yo no voy a dejar que la situación me haga más débil, sino que la voy a usar para hacerme más fuerte, ¿ok? Y tú dices, yo no voy a permitir ser la puta de esta gente y empiezas a trabajar en ti. Y eso lo que provoca es que tú cambies tu comportamiento, tus resultados y toda tu vida, ¿no? Y ya no solamente eso, sino que seas un ejemplo de inspiración para otra gente, ¿vale? Entonces, sí o sí, pienso, desde mi punto de vista, uno debe cogerle los cuernos al toro, no puede ponerse de espaldas como que no pasa nada. Porque sí pasa, porque te va a embestir desde atrás y te va a reventar. ¿Vale? Tenemos que mirar delante el problema, aprender a solucionarlo y listo, ¿vale? Bueno, yo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pregunta, ¿qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney, además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo? Respuesta, que ambos se iniciaron durante una recesión. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial del Dow Jones empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para lograr salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta el cielo y había crédito disponible por todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena, se sentía seguro y solo estaba en busca de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores, ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitarán elaborar y echar a andar el plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero y debido a lo mismo está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 2007, en un reporte intitulado, no sé por qué dice intitulado, pero bueno, Work, Entrepreneurship and Opportunity in 21 Century America. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo. 72%. Qué locura, tío. Que para alguien más, mientras... Pero es lógico, o sea, es que es una necesidad del ser humano. Ningún ser humano quiere estar esclavizado a otro, ¿vale? Pasa que nos han educado para pensar que sí, pero no es real, ¿ok? Que para alguien más, mientras que el 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Ok. Ahora bien, aunque yo no soy economista, sí conozco a uno, Paul Shane-Pilser. Paul es un joven genio, fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista de New York Times, predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico en dos administraciones presidenciales. O sea que no es cualquiera, ¿no? Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul, hablando de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza de cómo se elige una carrera, ahora que la estructura convencional empresa-empleado está cediendo el camino a la tendencia empresarial.
La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela. Recordar que la segunda mitad del siglo XX veníamos de una Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, ¿vale? O sea que no es cualquier tontería, ¿vale? O sea, tampoco están para... tampoco están para lo otro, ¿no? Pero bueno, o sea, fue duro, ¿no? Veníamos de guerras, ¿vale? Tenemos que entender eso, ¿ok? Bueno, la sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba riesgosa, admirable tal vez, pero riesgosa y hasta un poco disparatada. En la actualidad las cosas son exactamente al revés. Paul está en lo correcto. El recorte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta de Gallup, en la que se descubrió que el 61% de los estadounidenses asegura que preferiría ser su propio jefe. Otra encuesta de la empresa de, de de Fresno arrojó que el 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más y que el 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Pero no solamente se trata de ganarse la vida, sino de la calidad de la forma en la que vivimos. La gente está empezando a darse cuenta de que desean un mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas a sus familias, estar a cargo de la distribución de su tiempo, trabajar desde casa, definir sus destinos. En el estudio realizado por The Schiffer, 84% de los encuestados dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál era la razón principal que tenían para desear trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por la vida, por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más se está demoronando ante nuestros ojos. En España ya es obvio, pero pues ahí esto lo dijo en 2009 en Estados Unidos, ¿vale? La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias. Chicos, se me va a acabar el tiempo del Zoom. Ahora abriré otro, ¿vale? Si se corta, ¿vale? Que decía, estamos tan adoctrinados. Es que, chicos, yo me pongo a leer, ¿vale? Y digo, voy a leer 20 minutos. Pero es que me pongo a leer y digo, es que, tío. O sea, me leo el libro, ¿me entiendes? Porque es tanta información de tanto valor que me hace entender por qué mi vida es como es y cómo la puedo mejorar. ¿Me explico o no, chicos? Por eso me estoy enamorado de esto, de la lectura, ¿no? Hermano, me tienes aquí pegado escuchando, dice el Dani. Hermano, eres muy grande, tío. Eres muy grande. Bro, le puedo poner un poco de música si quieres, ¿sabes? Así música clásica, que es como leo yo, ¿vale? Lo voy a probar a ver qué os parece, ¿vale? Le voy a poner un poco de música. No sé si la escucháis, pero bueno, es como lo que yo escucho, ¿vale? Entonces, la mitología del empleo. Empezamos de nuevo aquí, ¿vale? O sea, venimos de decir, ¿vale? Venimos de decir algo súper importante, que es esto, ¿vale? Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más se está demoronando ante nuestros ojos. ¿Ok? La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural, ¿vale? O sea, el ser humano ha adoptado la creencia de que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal, todo el concepto de ser empleado es, en realidad, un fenómeno bastante reciente. O sea, vamos a ver de dónde viene el empleo ahora, ¿vale? En la era agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Así es, casi todos eran granjeros que trabajaban las tierras del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheques de nómina del monarca. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su tierra. Es decir, le pagaban unos impuestos sobre la utilidad, ¿no? Sobre lo generado. Estos granjeros en realidad se ganaban la vida, o sea, le pagaban impuestos, básicamente, como hacemos ahora, ¿no? Estos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios, con negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos, fabricantes de velas que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia. Daros cuenta de algo, chicos, todo este tipo de trabajos, ¿vale? O sea, ¿por qué las personas podían dedicarse solamente a hacer eso? Es muy fácil, porque no había sucedido toda la revolución industrial y tecnológica que hemos tenido a día de hoy. O sea, volver a eso a día de hoy es imposible, ¿me entendéis? O sea, no podemos volver a eso. Hay gente que quiere volver a eso, como, bro, no vamos a volver a eso. O sea, esto lo estamos diciendo cuando no habían robots, cuando no había ChatGPT, cuando no había máquinas, cuando no había sistemas, cuando no había internet, ¿ok? Esto ha cambiado ya la película, ha cambiado mucho, ¿vale? O sea, tenemos que entender que esto ha cambiado, no vamos a volver a la era agraria, ¿vale?
Entonces, en la actualidad aún quedan pruebas de aquella práctica, ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés el oficio de su familia. Smith para el herrero del pueblo, Baker para los propietarios de panaderías, Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura, Taylor que viene de la profesión de sastre, y Cooper, antiguo término usado en inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. Es decir, que antes el nombre de uno, ¿de dónde venía? De su profesión, ¿ok? No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de producto, empleados. O sea, el empleado es un producto, ¿ok? Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva. Y aquí viene algo que os va a volar la cabeza. A mí me lo voló cuando lo leí por primera vez, ¿vale? Pero hay que prestar atención, ¿vale? Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adoptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. Es decir, que la educación tradicional que tenemos a día de hoy en España y en la mayoría de países primermundistas viene de un sistema de educación prusiana que se dedicaba a crear empleados, que eso lo puedes buscar tú por tu cuenta si quieres, ¿vale? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? Te responderé. Te responderé, boludo. Voy a empezar a hablar como argentino, pues. Te responderé. De Otto von Bismarck, el presidente de Prusia de 1889, o sea, antes del 1900. O sea, esto fue en el siglo XIX, ¿me explico? Esto es una locura, ¿vale? En realidad, el plan de Bismarck, o sea, tenemos un sistema educativo de hace 2 siglos, o sea, es que es de locos. En realidad, el plan de Bismarck sugería, es como, o sea, tú me dirás, ¿pero qué tiene de malo, Adri? Bueno, ¿cómo que qué tiene de malo, tío? Vamos a ver. O sea, tú imagínate que el móvil fuese como hace 2 siglos. ¿Qué es lo que habría? Nada, no habría móvil. ¿Me explico? La evolución es lo que hace que las cosas, pues, se cambien, ¿no? Y la educación no cambia, no se adapta. ¿Por qué? Porque está en manos de la educación